Hola a todos, bienvenidos amigos y amigas, compañeros y compañeras de Existencia y de Vida. Les saluda Ángel Yasmani Fernández. Para quienes ya me conocen, pues saludos, y para quienes no me conocen, bienvenidos a esta presentación que trataremos de hacerla de manera rápida y clara. Obviamente se trata sobre quién soy, o sea, quién es Ángel Yasmani, cuál es su propósito, porque muchos han visto ya algunos de mis contenidos, algunos han leído algunos de mis blogs y se preguntan, o me han preguntado, pues, quién soy. Entonces, para todos los que no me conocen aún y que ya están conociéndome o por conocerme o conocer aún más de mí, pues para ustedes es esta presentación. Y bueno, pasemos ya a lo que venimos para no estar en tanto preámbulo. Dice: origen humilde. El estatus o situación actual no define la historia del resto de tu vida. Y bueno, amigos, amigas, pues mi origen es humilde. Hay quienes piensan que decir esto es algo que debería ser penoso o vergonzoso, pero pues no, para quienes realmente venimos de allá abajo, al contrario, es un orgullo decirlo. Y bueno, como pueden ver, ahí hay una lista de nombres de lugares, poblaciones, ciudades, incluso la capital de Veracruz. Es porque yo nací ahí en Jalapa, en la capital de Veracruz, en el IMSS de Jalapa, para ser más precisos. Y bueno, de ahí me fui a vivir a una pequeña población que se llama San Nicolás, que pertenece al municipio de Actopan y que está aproximadamente a unos 40 o 45 minutos de Jalapa, empezando a medir el tiempo de Plaza Cristal hasta la población. Y bueno, también estuve viviendo un tiempo, una temporada relativamente corta en Trapiche del Rosario, donde estudié la telesecundaria. Ahí pues hice muchos amigos, muchas amigas, muchos compañeros y compañeras de Existencia y de Vida. Y pues con varios de ellos aún sigo en comunicación y en contacto. Eso es buenísimo para todos, para ellos, para mí. Es bueno siempre estar en contacto con la gente que hemos venido conociendo en la vida desde que nacimos hasta que nos toque irnos de este plano terrenal. Porque pues todos de alguna manera o de otra somos compañeros de existencia y de vida, de generación, independientemente de si fuimos o no compañeros en la escuela o en la iglesia o en cualquier otra cosa, en el trabajo, por ejemplo, en los negocios. Es decir, ser compañeros, a lo que yo me refiero, es todo, desde que nos conocemos y estamos en la misma vida, en el mismo espacio-tiempo, hasta que se termina. Somos compañeros de existencia y de vida. Y bueno, también he vivido en varios otros lugares o he trabajado en otros lugares en los que he pasado pues varios días o incluso semanas y en algunos pues meses. Por ejemplo, he trabajado en San Juan,
He trabajado en un lugar que se llama Buenos Aires, que no es Argentina. Es un lugar donde van muchas cuadrillas de cortadores de caña a cortar caña. O sea, valga la redundancia. Básicamente ahí pues se trabaja por quincena. Uno va, trabaja toda la quincena y vuelve a su pueblo o a su lugar de origen. Y también he trabajado en otro lugar que se llama Ídolos. He trabajado en pues básicamente todo el ejido de San Nicolás, Lomas del Rogel, Omiquila, Coyolillo, Los Frailes, Trapiche del Rosario, algunos lugares de Otates, algunos lugares de un pueblito que se llama Miradores, aunque nosotros decíamos El Mirador. De hecho ya ni siquiera estoy seguro de si se llama El Mirador o Miradores. Y bueno, pues toda esa es mi zona conocida, básicamente el municipio de Actopan, y un poco de Alto Lucero, un poco de Almolonga y estas otras áreas, El Terrero. Tengo familia y conocidos en ese lugar también. Y pues puede ser que para muchos de ustedes todos estos nombres suenen raros, extraños, pero para la gente que es de ahí, pues les suenan conocidos, ¿no? Así es como funciona esto del mundo. Ver las cosas a nivel global amplía. Por ejemplo, si vemos el resto de nombres ya están en Estados Unidos y ya están bastante distintos. Por ejemplo, Chambly, Norcross, Lilburn, Peachtree Corners, Roswell, Duluth. Si vemos ahí hay un cambio completamente radical, un contraste en la diferencia de los nombres. Pero pues todos son lugares en los que he vivido y trabajado. Así es que pues eso es un poco de mis lugares básicamente más conocidos y vividos. Y bueno, de Veracruz no conozco tantos lugares, la verdad. Yo solo viví desde que nací hasta los 16 y de ahí pues me fui para Estados Unidos, o me vine para Estados Unidos. Y pues ya tengo acá básicamente otros 16. Ya llevo mitad y mitad de vida. Solo que es muy diferente los primeros 16 años de la vida, que va incluida una etapa en la que uno no es consciente absolutamente de nada, la infancia y una parte de la adolescencia. Ya de los 16 en adelante pues ya uno es más consciente, ya sabe más cosas, ya estudió, ya vivió un poco, ya todo tiene más sentido, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos aquí, les invito a visitar mi blog. Ahí escribo varias cosas de varios temas. De hecho, mi propósito es pues eso, ampliar mentalidades, que nos entendamos unos a otros sin barreras mentales de ideologías o creencias, sino que conozcamos todos de todo, para que haya un mayor nivel de comprensión globalizada de unos a otros. Por ejemplo, si le doy clic aquí donde dice en la parte de abajo angelyasmanioficial.com, ahí abre mi blog personal y como les digo, aquí escribo de todo y vamos a leer un poco, que básicamente describe
de lo que se está tratando esta presentación. Describe un poco de mí. Esta la escribí el martes 4 de febrero del 2020, pero como todo lo que escribo es universal, no caduca. Si esto lo leemos de aquí a 100 años, sigue siendo igual de importante, igual de funcional. Bueno, leemos un poco. Dice: los 4 principios fundamentales en los que baso mis emprendimientos y mi vida personal. Primer principio fundamental: complete information. Información completa, como quien dice. Cuando alguien me habla sobre algo o me presenta cierto tipo de proyectos o información sobre algún tema en específico, me aseguro de conocer, investigar, estudiar, comprender la información completa antes de hacer cualquier tipo de juicio premeditado o carente de fundamentos. Muchas personas se pierden de oportunidades increíbles. Muchas otras critican y juzgan sin haberse dado la oportunidad a sí mismos de conocer, investigar, estudiar, analizar y comprender la información completa sobre algún tema en específico. Es un grave error personal y colectivo prejuzgar y negarnos a recibir la información completa sobre algo, debido a que se puede aprender, descubrir o comprender algo nuevo de aquello que desconocemos, lo que significa de manera evidente que es un gran acierto personal y colectivo tener mente abierta y la disposición de conocer, estudiar, analizar y comprender la información completa antes de hacer cualquier tipo de juicio sobre cierto tema en específico, en cada preciso momento. Como podemos ver, si esto lo leemos de aquí a 100 años o de aquí a 1000 años, sigue siendo igual, no cambia, porque en todo lo que existe es bueno tener información completa. Dice: segundo principio fundamental, Objective Analysis. Al analizar la información sobre cualquier proyecto, idea o tema, tengo siempre un objetivo específico. En mis viajes por distintos lugares del mundo, he conocido a una incalculable cantidad de personas que se la pasan analizando y analizando durante mucho tiempo, pero sin ningún objetivo específico al momento de analizar. Es decir, hay quienes analizan, estudian o aprenden algo, pero no saben bien ni para qué están analizando, estudiando o aprendiendo ese proyecto, información o tema. No se preguntan a sí mismos específicamente por qué y para qué sé que es necesario analizar y comprender este proyecto, tema o información. ¿Cuál es mi objetivo específicamente al investigar y analizar sobre el tema? Es un grave error personal y colectivo recibir la información completa sobre algo, analizar e investigar dicha información sin tener ningún objetivo específico en mente, lo que significa de manera evidente que es un gran acierto personal y colectivo tener mente abierta y la disposición de tener un objetivo claro y específico en mente al momento de analizar la información completa sobre cierto tema, proyecto o información. Es decir, porque hay mucha gente que no solamente no recibe la información completa, sino que además hacen prejuicios a la ligera y sin ningún objetivo en mente. Entonces, como podemos ver, esto es igual hoy, mañana, de aquí a 1000 años, de aquí a 2 milenios.
porque pues es necesario tener la información completa y al momento de analizar tener un objetivo específico. Bueno, pasamos al tercer principio fundamental. Dice, deliberate action. Por lo general, luego de haber recibido la información completa y de haberla analizado objetivamente, suelo hacer cosas deliberadamente, tomar acciones, si las considero necesarias. Incluso suelo hacer este tipo de acciones deliberadas aun cuando sé que las personas que me conocen o las personas en el entorno no comprenden algunas de esas acciones y les parezca una locura o una tontería. Quien no tiene convicción y certeza, quien necesita pedir permiso o necesita sentir la aprobación de los demás, por lo general son personas que nunca hacen nada de lo que habrían querido hacer o al menos haber intentado. Porque para poder llevar a cabo cierto tipo de acciones deliberadas es inevitablemente necesario tener convicción propia y certeza de lo que uno está haciendo o planea hacer, el por qué y el específicamente para qué. Sobre todo, es un grave error hacer caso de las críticas u opiniones de personas inseguras e incongruentes que nunca han hecho nada bien, pero se sienten jueces. Para hacer algo es necesario que ese algo sea de manera constructiva, analizada y hacer lo que uno mismo sabe y siente que es necesario hacer, deliberadamente, por el bienestar de uno mismo y de los que ni siquiera comprenden qué demonios estamos haciendo. Pasamos al cuarto principio fundamental. Visualization, optimistic and positive. Es decir, visualización optimista y positiva. Después de haber recibido, conocido, estudiado, analizado y comprendido la información completa, haberla analizado objetivamente y llevar a cabo acciones deliberadas específicas, normalmente me pongo a visualizar optimista y positivamente los posibles resultados sin pasar a ser demasiado iluso o dejar de ser realista. Claro está, sobre todo yo, que me gusta tomar como base toda la historia existencial de la vida real, pero sin descartar las grandes, nuevas y realmente posibles oportunidades. Quien no se toma el tiempo necesario para visualizar todas las posibilidades, tanto las positivas como las negativas, por lo general suele llevarse una terrible e inesperada decepción. Pero cuando uno se toma el tiempo necesario para visualizar todas las posibilidades, tanto con optimismo como con pesimismo, resulta literalmente imposible padecer algún tipo de decepción sobre cualquier tipo de proyecto, información o tema, debido a que ya uno ha visualizado que tanto esto como aquello estaba dentro de las posibilidades reales. Sería un grave error no tomarse el tiempo necesario para visualizar cada mañana antes de iniciar el día, al igual que sería un grave error no agradecer cada noche antes de dormir por lo poco o mucho que se ha logrado avanzar en el transcurso del día a día. En resumen,
Estos son los 4 principios fundamentales en los que baso mis emprendimientos y mi vida. 1. Obtener, ver, escuchar, conocer, analizar, comprender la información completa. 2. Analizar objetivamente todas las posibilidades. 3. Realizar acciones deliberadas. 4. Visualizar optimista y positivamente, sin pasar a ser surrealista, basado en todas las posibilidades de la vida real. Y bueno, básicamente este es uno de mis artículos. Ahí dentro tengo varios más, pero este se está tratando específicamente del tema que estamos tratando, que es de quién es Ángel Yasmani. Pues ese soy. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice: sueños, deseos, anhelos, aspiraciones. Estas preguntas que he incluido aquí son importantísimas en la vida de cualquier ser humano, porque pues digamos que le dan esa visión que uno necesita. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿qué pasó con los sueños que tenía en la infancia? Porque como podemos recordar, cuando éramos niños todos teníamos algún tipo de sueños o de anhelos, que queríamos ser algo, ¿no? Algún bombero, policía, Superman, astronauta, lo que fuera. Y no había límites, no había realismo, no había, pues, digamos, un análisis lógico. Uno tenía la capacidad de soñar sin límites. La segunda pregunta dice: ¿qué deseo ser, hacer, lograr y tener en la vida? Bueno, esta es básicamente una de las bases o de los principios del éxito. La gente exitosa se concentra en el ser para luego hacer, y haciendo logra, y después de lograr tiene, o sea, la vida le da, la vida le regresa. Mientras que mucha gente hace lo contrario, o entiende esto de manera desordenada, o incluso al revés. Es decir, hay mucha gente que quiere tener, pero sin lograr, sin hacer y sin ser. Por ejemplo, dicen: cuando yo tenga esto, voy a poder lograr esto, y cuando logre eso voy a poder hacer mi casa, y entonces voy a ser feliz. Así no funciona, pero así es como la mayoría está estructurada mentalmente. Lo importante es primero el ser. ¿Qué quiero ser? Ok, ¿por qué quiero ser eso? ¿Qué voy a hacer cuando yo sea eso? Ok, y haciendo eso, ¿qué voy a lograr? Y cuando logre eso, ¿qué podré tener? Así es básicamente ese orden para que funcione. La tercera pregunta dice: ¿cómo puedo hacer que lo que anhela mi alma y mi corazón se haga realidad? Bueno, más adelante vamos a ver una serie de preguntas que he titulado las 7 preguntas básicas del todo. Y allá vamos a comprender más sobre estas mismas preguntas y por qué son estas preguntas y aquellas.
La cuarta pregunta dice: ¿mis aspiraciones son justas y concuerdan con lo que siento, pienso, digo y hago? Esto es a lo que se le conoce como integridad. Si uno quiere ser algo y hacer algo y lograr algo para tener algo, pero lo que hace o sus aspiraciones no son justas, ni concuerdan con lo que siente, ni con lo que piensa, ni con lo que dice, ni con lo que hace, pues choca una cosa con la otra. Es algo incongruente. Para que funcione tiene que ser algo íntegro. Por ejemplo, ser, hacer, lograr y tener tiene que estar alineado con el sentir, pensar, expresar y hacer. Por ejemplo, yo siento que quiero ser, pienso, hacer, expreso, lograr y hago para tener. Si analizamos esto de esta manera, nos da mucha amplitud mental. Y bueno, como vemos ahí en la esquinita está un logotipo negro que dice la mentalidad y la vida.com. Tiene una L, una M, una símbolo de I en inglés, una L y una V. Y pues básicamente ese es el logotipo de mi marca. Y como vemos abajo dice, visualizar es el primer paso. La visualización es importante porque es donde se crea la primera imagen, la primera idea. Si uno visualiza su futuro y se dedica a aprender para ser eso, uno lo logra. Por ejemplo, aquí abajo en letras rosadas, se supone que eran rojas, pero bueno, se ven rosadas. Ahí dice la mentalidad y la vida.com. Si le damos clic ahí, abre este otro blog que tengo. Bueno, aquí ya escribo más variado y a veces utilizo historias ficticias, a veces historias reales, a veces me baso en noticias que ocurrieron, pero todo va enfocado a analizar algo, para comprender algo, para aprender algo, para que ese algo nos sirva. De manera personal, de manera global, de manera colectiva. Porque el propósito de este blog es precisamente eso, que nos entendamos unos a otros y que no estemos cerrados, cada quien en su mundito. Es básicamente, por ejemplo, aquí tengo muchos de hoy. Aquí hay varios hacia abajo. Por ejemplo, este es como una historia que va mezclada realidad con ficción y una analogía con filosofía. Entonces sirve porque aunque está escrito de esta manera, al final es una reflexión que sirve en la vida de alguien y para algo. Y obviamente también hay puntos específicos, como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y en cada blog pues hay variantes. Porque pues es precisamente para que la mentalidad no esté cerrada a un solo concepto, sino que se amplíe, se amplifique. De hecho, tengo un personaje que se llama el escritor apasionadamente curioso. Ese a veces lo utilizo para contar mis propias historias personales de la vida real, pero a veces lo utilizo para que sea un personaje de una historia ficticia, que no soy pues físicamente yo, ¿no? Pero igual la enseñanza o la lección
es lo importante, lo que cuenta. Y bueno, amigos, amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, espero que ustedes mismos tomen nota y se apunten estas preguntas y se las respondan personalmente, porque no sirve para nada mis respuestas para alguien, ni las respuestas de la mamá para los hijos, ni las respuestas del papá para las hijas, ni las respuestas del sacerdote o del papa para ti, ni la respuesta del presidente o de los diputados para ti. Todas las preguntas son propias, personales. Tienen que ser de uno mismo para uno mismo. O sea, planteadas las preguntas por uno mismo para ser respondidas por uno mismo, basándose en lo que entiende, en lo que conoce, en lo que ya sabe, en lo que le gustaría aprender, en lo que siente, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace. Y básicamente eso forma lo que visualiza. Hay mucha gente que no puede utilizar este poder de visualizar porque ni siquiera sabe que existe y que funciona, independientemente de si saben de su existencia o de si entienden cómo funciona o no. De todas maneras, la visualización está creándoles su vida. Y bueno, pasemos al siguiente para que no se nos haga tan largo. Tipos de trabajos físicos que he hecho. Aquí viene lo bueno, porque muchos piensan que soy creído, porque cuando ven que uno triunfa o se supera, los que conocen a uno a veces piensan que se volvió un creído y que le da vergüenza su pasado, que le da vergüenza su historia, y pues no, al contrario. La historia es lo que hace que los triunfos de superación valgan más. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos una lista de mi primer trabajo, sin contar lo de los mandados, ¿no? Porque la primera vez que uno gana dinero en su vida, lo más probable es que fue siendo el mandadero de la abuelita o de la tía o de la mamá, y a veces le daban a uno el cambio o le decían te compras algo de ahí, y bueno, ese ya era, aunque uno no se daba cuenta, ese ya era hacer un trato. Uno ya estaba haciendo, ok, yo voy al mandado, pero ¿me vas a dar el cambio o me voy a comprar algo de ahí? Y cuando decían que sí, pues uno iba contento, hasta cantando en el camino, hasta corriendo a veces. Bueno, aquí dice lonchero. Bueno, muchos, los que ya me conocen, empecé a trabajar de lonchero después de clases, después de que salía de la primaria. De hecho, esto lo empecé desde que iba al kinder, cuando tenía 4 años, casi 5. Ya iba solito a dejar el lonche saliendo del kinder, que era como a las 12:30. Cantábamos la cancioncita esa de son las 12, vamos ya. Y esa, y después ya cada quien corriendo para su casa. Y saliendo, pues yo me iba a llevar el lonche o la comida a unos trabajadores que trabajaban donde mismo que mi papá. Y bueno, ellos me pagaban un poco dinero, pero para un niño de esa edad era buen dinero. O sea, no cualquier niño de 5 años se ganaba lo que yo me ganaba siendo lonchero. De hecho, la mayoría ni ganaban nada, porque pues solo se quedaban en su casa a jugar o a lo que fuera, ¿no? Bueno, de ahí pues sin dejar la escuela, hay que quede bien claro esto lo hacía después de la escuela o en tiempos de vacaciones. Y fui aprendiendo a sembrar y pues a cultivar, a cosechar todo lo que se da en la zona del ejido de San Nicolás.
como caña de azúcar. Bueno, la caña no es de azúcar, pero es la caña de la que se extrae el jugo con el que hacen el azúcar. Caña, café, maíz, frijol, pipián, calabaza, mango. También aprendí ganadería con mis tíos que tienen vacas. Y también trabajé de chalán, de albañil. Bueno, aquí como vemos, cada una de estas cosas tiene su propio proceso de sembrar, cultivar, cosechar. O sea, quitando lo de ganadería y lo de chalán de albañil, todo lo demás se hace de manera distinta. Por ejemplo, la caña se corta, pero cruda, se corta cruda, se siembra en la tierra, se hacen unos surcos largos, se tapa pero no muy, que no quede muy profunda, que no quede muy por debajo de la tierra, y luego se riega, o sea, queda acostada y ahí acostada a la caña le nacen lo que después le llamamos pelillos. Y ya de ahí vienen las cañas grandes. Digamos que una caña acostada produce muchas cañas paradas. Parece una locura, pero pues así es como funciona. Por ejemplo, el café también hay que cortar los granos, separarlos, los buenos de los malos, o sea, los que sirven de los que no sirven, sembrarlos en unas bolsitas llenas de tierra, cuidar el plantel, regarlo hasta que ya nacen la matita, se trasplanta, se hace un hoyo en la tierra y ya se van plantando ahí para que queden permanentemente las futuras matas de café. Y pues así con cada cosa, el maíz, el frijol, el pipián, cada uno tiene un proceso distinto de siembra, cultiva o cultivo y pues de cosecharse también. Por ejemplo, es muy distinto azotar frijol que cortar mango. Para cortar mangos uno se tiene que subir al árbol con una jaba, una cosa que allá le decimos jaba, con un palo largotote que en la punta tiene una red, ir buscando los mangos que ya están buenos para ser cortados. Y se cortan verdes, aunque al mercado pues llegan la mayoría ya maduros. Y pues el frijol es muy distinto, hay que ir arrancando las matas, poniéndolas en unos costales, para después darle de golpes a los costales para que se abran las vainitas secas y sale el frijol. Hay mucha gente que no sabe nada de esto porque ellos solo lo que saben es ir a comprar a los almacenes, a las tiendas, y no saben cómo se hace el azúcar, no saben cómo se hace. Saben preparar café en su casa, pero no saben todo lo que tuvo que pasar la caña y el café para llegar a donde lo compró. Solo hago un pequeño, digamos, estas pequeñas explicaciones para quienes no saben. Obviamente los que me conocen y los que viven por esa zona saben todas estas cosas igual que yo. Y bueno, cuando me viajé a Estados Unidos, mi primer trabajo fue de limpieza. Yo ni siquiera sabía que existía un trabajo de eso. Cuando llegué y empecé a trabajar de eso, y dije, ¿de veras pagan por esto? O sea, solo para que se note el tremendo cambio de paradigma mental. Porque también cuando vi que existía dije, pero que este trabajo no es para mujer. Porque pues yo venía de trabajar en el campo. Allá por aquella zona se tiene la creencia de que el hombre es para trabajar en el campo o en lo que pueda conseguir, dependiendo si estudió o no estudió o hasta dónde estudió. Y la mujer era básicamente la del hogar. Se quedaba en la casa a limpiar, a cuidar a los niños. Aunque ya esa idea está quedando muy obsoleta y muy antigua. Actualmente veo que ya muchas mujeres buscan estudiar, superarse, trabajar. Y trabajan pues ya los dos.
el esposo y la esposa o el novio y la novia cuando se juntan, tratan de que su hogar funcione contribuyendo los dos. Y es que la carestía actual pues requiere eso. Anteriormente alcanzaba un poco más con menos dinero. O sea, podías comprar más productos, más cosas, más servicios con menos dinero. Sobre todo en México, antes de el neoliberalismo, que la educación era gratis y la salud era gratis, ese dinero se utilizaba para otras cosas. Pero cuando llegó el neoliberalismo y privatizaron la educación y la salud, ya no eran gratis. Entonces muchas familias tenían que elegir entre comer o enviar a sus hijos a la escuela, porque era ese mismo dinero que tenían que agarrar para pagar los estudios. O sea, lo que anteriormente era para comer y pagar las cosas de la casa, y ahora era para la escuela de los hijos. O de un hijo, de dos hijos, hasta de los que tuvieran, ¿no? Igual la salud. Anteriormente uno iba y te tenían que atender gratis porque el servicio de la salud pues era gratis. Y no es que era gratis. Muchos quieren hacerlo ver como si fuera una tontería que sea gratis, pero pues no es gratis. Toda la población contribuye con impuestos para que se creen esas cosas. O sea, para que hayan sido creados los sistemas. El sistema de salud y el sistema educativo se mantienen con las contribuciones de la población. Por lo tanto, no tendrían que volverles a cobrar a la población algo que se creó gracias a la población. Pero bueno, los privatizadores no lo ven de esa manera. Ellos lo ven como que tienen que sacarle negocio para ellos mismos, porque aun si fuera para el erario público, tendría que darle la vuelta al dinero y otra vez, volvería el dinero a donde mismo. Y entonces tendría que volver a ser gratis tanto la educación como la salud. Porque, como lo digo, no es que el gobierno está manteniendo eso. El gobierno es simplemente administrador de las finanzas públicas, o sea, del erario público, que viene de toda la gente. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Esos ya son otros temas que se pueden ir muy, muy, muy largos. Trabajos que he hecho llegando a Estados Unidos fue primero limpieza, trabajé en construcción, en jardinería, bueno, acá le dicen las yardas, en Amerigas, una empresa gasera. También trabajé un tiempo en Cisco Atlanta, una especie de almacén, acá se le dice warehouse. Fui un tiempo en Royal Prestige. Bueno, ahí no es un trabajo, como quien dice trabajo, ahí se vive de ventas. O sea, el que no vende, no gana. Y el que vende bien, no vende mucho, pues gana mucho en poco tiempo. Ahí depende de las habilidades que se aprenden y se aplican. También después aprendí network marketing. Bueno, ya estos últimos 2 no fueron empleos, ya fueron más bien emprendimientos que pues me interesó aprender cosas distintas de los empleos, y eso lo hacía en tiempos libres. Y bueno, llegué a ser manager en una empresa de limpieza y aprendí liderazgo. Fui líder en una empresa que se llamaba International Networkers Team. Bueno, ya no existe, ya le cambiaron el nombre, ahora se llaman, creo que Zen, algo así. Y bueno, uno de mis propósitos es ser mentor. También tengo conocimientos de real estate y de la bolsa de valores, aunque como digo, después de Cisco Atlanta y de Royal Prestige hacia abajo,
ya no son empleos, ya son más bien emprendimientos y aprendimientos. Cosas que aprender que están muy por fuera de la mentalidad común de solo trabajar. No es que esté mal trabajar, estoy diciendo que es una mentalidad distinta de tener la mentalidad de solo conseguir un empleo y ya. Acá incluso uno planea en ser creador de empleos o creador de socios, creador de ingresos para otra gente y no solo para uno. Y bueno, básicamente estos son mis, trabajos y emprendimientos, lugares de donde he obtenido dinero. Muchos lo ven como el dinero como algo malo, pero pues el dinero en sí es una herramienta de intercambio. Cualquier niñito que sabe lo que es dinero y para qué sirve, quiere dinero. Entonces, es necesario quitarnos esa mentalidad que hay hacia el dinero, como si el dinero fuera algo malo, como que hablar del dinero es pecado y todas estas tonterías. Y no, o sea, todo lo que uno hace, nos guste o no, es para conseguir dinero. Uno va a la escuela para aprender, para después poder tener un empleo en el que va a ganar dinero. En resumen, ¿no? Cualquiera que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, busca un empleo de lo que pueda, sin títulos y sin papeleos, y pues es para conseguir dinero. Entonces, uno no tiene que tener esa mentalidad cerrada de que nos tratan de vender, de que el dinero, hablar del dinero es como si fuera algo malo. Si todo lo que uno hace en su vida es para conseguir dinero, para gastar dinero, para pagar cosas con dinero, entonces, ¿dónde está lo malo? Bueno, pasamos a la siguiente. Y quien guste escribirme, comunicarse conmigo, ahí tiene mi correo electrónico en la parte de abajo, angelyasmani.int@gmail.com. Bueno, lo dejé ahí, lo de INT, porque aparte de que fue una buena experiencia y aprendí mucho ahí, en International Networkers Team, aparte significa internacional. INT son las, la abreviación de internacional. Cuando uno va a un aeropuerto, internacional. Cuando uno va a cualquier lugar que sea internacional, tiene esas abreviaciones. Entonces me gustó y lo dejé ahí, angelyasmani.internacional@gmail.com. Bueno, ahí pueden escribirme y con gusto atenderé sus preguntas o lo que me soliciten por vía email. Bueno, pasamos al siguiente. Otra cosa importante que me ha servido mucho en la vida, pues es tener metas claras y específicamente definidas. Porque mucha gente tiene metas, pero no las tienen ni específicas ni definidas. Solo tienen la meta ahí y ahí se va la meta como 20 años de la vida y nunca pasó de donde mismo. Eso es porque no la iba midiendo. Pero bueno, vamos a leer estos 3 puntos. 1. Para lograr lo que me he propuesto y lo que he visualizado, ¿qué es lo primero que debo hacer? 2. ¿Realmente me comprometo a hacer lo que sé que debo hacer con el fin de obtener los resultados que deseo? 3. ¿Cuánto tiempo establezco hoy para dedicarme a trabajar específicamente en mi proyecto? ¿Cuántos días a la semana y cuántas horas al día me dedicaré a aprender y practicar lo que sé que necesito aprender y practicar? Esto ya da
una estructura mental. Al uno preguntarse esto y responderse esto, ya sabe el qué, el cómo y el cuándo, que son tres de las preguntas básicas del todo. Y bueno, empezar lo antes posible es el segundo paso, porque mucha gente se pone las metas, como ya dije, pero no las tiene ni claras ni definidas, o las tiene claras y definidas pero no empieza. Y pues así no funciona. Por ejemplo, en diciembre, el 31 de diciembre, casi todo el mundo de los que conozco se ponen metas para el año que viene. Pero cuando se termina enero, o sea, ya empieza febrero y no han avanzado nada en la meta que se habían puesto, o incluso ya algunos hasta se les olvidó. ¿Por qué? Porque no empezaron. Y si empezaron, no iban midiendo el progreso. Entonces, dejaron. Lo importante es tener una meta clara y específicamente definida que todos los días vas haciendo. O sea, empiezas y vas midiendo cuánto avanzaste ayer menos o más, cuánto avanzaste hoy, cuánto planeas avanzar mañana. Y todo ese tipo de cosas van dando estructura mental para uno ir haciendo, siendo y haciendo. Ese es importante, como ya vimos hace rato. El ser, el hacer, para lograr y para tener. Entonces es siendo y haciendo. Pero todo empieza con el empezar. Ahora sí que parece redundante, pero todo empieza cuando uno empieza. En la vida real, no en la mente. Porque en la mente uno tal vez ya empezó desde hace siglos. Pero si en la vida real no empieza, no avanza. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Qué opciones tenemos para generar ingresos de manera honrada, legal y moralmente correcta? 1. Trabajo o empleo. 2. Autoempleo. 3. Negocio propio. 4. Producir algo. 5. Vender algo. 6. Distribuir algo. 7. Inversiones. Como podemos ver ahí dice tiempo por dinero. El trabajo o el empleo así funciona, es tiempo por dinero. Es decir, uno intercambia su tiempo de vida por cierta cantidad de dinero, ya sea que trabajen de por día o que trabajen por horas. Alguien dice, tú vas a trabajar de tal hora a tal hora y vas a ganar tal cantidad. Se intercambia ese tiempo por dinero. Por ejemplo, un albañil o un chalán de albañil tiene un horario, en el caso de que no lo haya agarrado por tanto, tiene un horario que entra a una hora específica, tiene cierta hora para comer y cierta hora para salir, y en base a eso sabe cuánto va a ganar al día, independientemente de cuánto avanzó, si avanzó poquito, si avanzó mucho. Es un ejemplo solamente. El autoempleo. El autoempleo también se requiere de tiempo por dinero, pero además recursos. Porque el autoempleo es crear uno mismo un empleo para uno mismo, ganar dinero de ahí. Es decir, es como uno ser su propio jefe, pero la cosa es que
uno mismo no puede pagarse a uno mismo directamente si no tiene los recursos para generar ese autoempleo. Por ejemplo, alguien que estudió medicina, que no trabaja en un hospital ni en una clínica del gobierno, sino que se propone por sí mismo poner su propia clínica. Tiene los conocimientos, ahorró o consiguió un préstamo para conseguir un local y pues todos los materiales, herramientas y medicamentos que necesita. Y pone su propia sucursal, su propia clínica con su propio nombre o un nombre inventado, y ese sería su propio empleo, su propio autoempleo. O alguien que aprendió mecánica, ya sabe de mecánica, tiene los conocimientos, consiguió un local, tiene herramientas y él con sus trabajitos va sosteniendo el lugar y a sí mismo. Ese es otro ejemplo de autoempleo. Pero aún así se intercambia el tiempo más recursos para obtener dinero. Y en producir algo o vender algo, uno invierte el dinero para obtener tiempo. Aquí es al revés. Por ejemplo, uno invierte el dinero y no importa si uno está ahí o no está. Si esa producción de ese algo se consume o se vende, le da a uno tiempo libre para poder incluso hacer más cosas. Dinero por tiempo es inversión. Invertir ese dinero a cambio de tiempo libre. Y en el 5, como vemos, dice habilidades y tiempo por dinero. Porque pues para poder invertir, distribuir o vender o producir algo, o sea, de la 4 a la 7, 4, 5, 6, 7, se requieren habilidades, aprender habilidades y ponerlas en práctica, invertir tiempo, invertir dinero y no tener miedo a los riesgos, porque no siempre las inversiones son seguras. Hay inversiones de riesgo que uno incluso puede invertir mucho y no recuperar absolutamente nada. Hay inversiones de riesgo mediano que uno puede invertir y a veces recuperar solo la mitad de lo que invirtió, o salir a mano, ni ganando ni perdiendo, solo aprendió, ¿no? Aprendió algo en esa experiencia. Y hay otro tipo de inversiones en los que uno va casi a la segura de que va a ganar, pero nunca, jamás es 100% seguro. O sea, solo son probabilidades, posibilidades. Y básicamente estas son las maneras que existen, conocidas, para ganar dinero. Porque la pregunta era, ¿qué opciones tenemos para generar ingresos de manera honrada, legal y moralmente correcta? Porque pues claro, hay otras maneras, pero pues no son ni honradas, ni legales, ni moralmente correctas. Esas ni las mencionamos. Porque pues, ¿para qué vamos a andar dando malas ideas? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Esa sigue? Ok. Bueno, Robert Kiyosaki es un autor bestseller que dice que las personas más ricas del mundo construyen redes. Las demás están programadas para buscar empleo. Bueno, quien no ha leído a Robert Kiyosaki, al principio les puede parecer incómodo porque es muy directo y a veces dice las cosas de una manera que no gustan mucho, pero pues es como abre la mente
O sea, es la realidad que la mayoría de las personas están programadas para buscar empleo. O sea, es un programa mental. Uno desde que va al kinder, va a la primaria, va a la secundaria, va a la preparatoria, va a la universidad, y en todo ese sistema lo único que uno fue mentalizándose fue tener un buen empleo con buenas prestaciones, bien remunerado y cosas así. O sea, muy pocos, de hecho incluso los que estudiaron administración de empresas, solo se les enseña a ser administradores de empresas de otros. No existe la materia creador de empresas. No existe la materia fundador de empresas. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está creado para crear mentalidades programadas para buscar empleo. Y no es que esté mal, o sea, esa es la manera de funcionar del sistema. La cosa es que si uno se queda solo en eso, solo en ese pequeño círculo mental, no puede ver todas las demás posibilidades, porque le llega una oportunidad y la mente programada que dice: no, yo quiero un empleo. Entonces, básicamente por eso agregué esto aquí. O sea, las personas más ricas del mundo construyen redes. Y no es que uno aspire a ser una de las personas más ricas del mundo, pero recuerden que mi propósito es abrir mentalidades, combatir la ignorancia y las manipulaciones. Entonces, esto es parte de eso, abrir mentes, crecer ideas. ¿Qué es una red? Porque aquí dice: las personas más ricas del mundo construyen redes. ¿Qué es una red? Bueno, una red básicamente pues es como el nombre lo describe, es como una red de pescar o como una red de una portería de fútbol, por ejemplo. La red está entretejida de un punto a otro punto que se lleva a otro punto y a otro punto y a otro punto, ya sea que esté hecha en cuadritos, en triangulitos, en circulitos, en rectángulos o como sea la red. Así básicamente se crean las grandes empresas. Vamos a elegir un ejemplo que sea conocido en México: Telmex, Telcel, Bimbo. Aunque son distintos tipos de red, son redes. ¿Cuál otra que se me ocurra? Una que sea más conocida. Bueno, el gobierno, vamos a poner, o la religión. Son redes también. Redes de personas. Ok, está, por ejemplo, el Papa o el presidente. Y de ahí siguen el nivel que sigue: diputados o cardenales. Y de ahí siguen otros de otro nivel más abajo. Y de ahí siguen otros de otro nivel más abajo. Y al final, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, están los creyentes. O en un partido político, los militantes. Y la población, que no es ni religiosa ni militante, pues está hasta abajo. Esas también son estructuras de red. Y bueno, vamos a buscar uno de los más ricos del mundo. Bill Gates, se me llega a la mente. Bill Gates tiene una empresa que se llama Microsoft. Y pues él es, digamos, desarrollador de redes. Pero no redes solo sociales. Él tiene una red que crea
las computadoras, los software de las computadoras, y tiene un equipo de trabajo que sería su círculo cercano, lo más cercano a su red, como quien dice, y ellos tienen de ahí distribuidores, pues clientes, obviamente, usuarios, y pues esa es otra manera de red. Vamos a usar el mismo ejemplo del Robert Kiyosaki. Él ya creó una red que no es considerada como si fuera una red. Él creó su propia marca que se llama Rich Dad and Poor Dad. En esa marca él ha escrito varios libros y pues obviamente tiene su equipo de trabajo, unos que le ayudan a distribuirlos, tiene seguidores, tiene clientes y socios, y así es como funciona cualquier red en general. Un creador, unos equipos de trabajo y pues básicamente socios y clientes, o socios y consumidores, o socios y usuarios. La más conocida por todos pues es la red comercial del mundo. Por ejemplo, cualquier producto que llega a tu casa, comestible me refiero, por ejemplo los frijoles o el arroz, alguien los cultivó, bueno, alguien primero los sembró, luego los fue cultivando hasta que ya estuvo listo para la hora de cosecha, lo cosecharon, esos se lo vendieron a un distribuidor en mayoreo o dependiendo, ¿no? Y ese se encarga de llevarlo a otro lugar. O sea, está la producción, la distribución y finalmente que llega a la casa, que es el consumidor. Esas son las tres bases de la economía mundial: producción o creación, distribución y consumo o uso. Eso es, digamos, la base de cualquier red. Y bueno, todo esto lo hago para que se amplíen las ideas y que uno no esté solo programado de la manera que lo programaron, solo para buscar empleo. Que, lo vuelvo a repetir, no está mal, gracias a Dios que existen los empleos, y qué bueno que la gente que tiene empleo tenga ese empleo. Más le vale cuidarlo y valorarlo, porque últimamente está bastante escaso. Ok, no se malinterprete esto. No estoy diciendo que los empleos sean malos o que estudiar sea malo. Lo que digo es que es importante no estar programados. Ampliar la mente es importante y necesario. Tener una mente cerrada es perjudicial no solo para la persona que tiene la mente cerrada, sino que también perjudica a su entorno en cualquier tema o en cualquier concepto. Y bueno, amigos, amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, ya vamos a terminar. Ya pasó de 1 hora esto, no esperaba tanto. Bueno, ahí está uno de mis trabajos antes de que abriera mi mente. Ahí dice: antes de abrir mi mente para cambiar de programación mental. Es decir, que nadie se ofenda si antes de ver esta presentación se sentía programado mentalmente, porque pues yo también estaba programado. Es decir, cuando me ven ahí, estaba
lavando un piso y poniéndole una cosa que se llama wax o cera, para que es como una protección para el piso y además hace que se vea bonito, brilla y todo. Pero cuando yo estaba trabajando ahí, pues mi programación mental era eso, solo trabajar y ya. Que como digo, no es que esté mal, solo que de ahí a hoy, pues ya han cambiado muchas cosas en mi vida. Y si necesito hacer eso, ya lo sé hacer. Si necesito ir a hacer un piso de esos, ya lo sé hacer. Si necesito hacer un trabajo de todos los que vimos anteriormente que he hecho, ¿dónde están? De estos. Si necesitara hacer cualquiera de estos empleos, ya los sé hacer. Por eso el conocimiento es importante. El conocimiento puesto en práctica da experiencia. Y cuando uno ya sabe hacer algo, pues ya le sirve para toda la vida. Así que es importante no estar cerrados ni programados a que uno sabe esto y ya no puede aprender nada nuevo. Es importante. Y bueno, gracias por compartir tiempo y espacio conmigo, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Si tienen alguna pregunta sobre algo en específico, recuerden que hay que ser específicos. Y pues me la pueden dejar ahí en los comentarios o escribirme al correo electrónico. Ahí lo tienen, angelyasmani.int@gmail.com, todo en minúsculas. Y pues también les invito a que visiten mis blogs. Mi blog oficial, angelyasmanioficial.com, para que ahí puedan encontrar ahí pueden encontrar más blogs que les pueden servir para algo, para crear una idea nueva, para ampliar la mentalidad, para comprender algo distinto de lo que ya conocen. O también pueden visitar acá el de la mentalidad y la vida.com. Igual acá escribo menos realista, menos analista, aunque también es importante. Todo lo que escribo lleva siempre una lección, una enseñanza, algo que entender, algo que analizar, algo que ser, algo que hacer, algo que comprender, algo que poner en práctica. Algo va a llegar a la mente de cada quien, porque todos somos distintos. Hay cosas que alguien las va a leer y le van a parecer graciosas, mientras que alguien va a leer eso mismo y le va a parecer molesto. Eso es ampliar el entendimiento. ¿Ok? Y bueno, gracias por su tiempo, por llegar hasta acá, hasta este final del video, por acompañarme, por ser mis compañeros y compañeras de existencia y de vida. Les agradezco, espero poder vernos pronto, coincidir por ahí en algún lugar, en la vida física, en la vida real. Y pues básicamente eso sería todo. Este soy yo, ese es Ángel Yasmani Fernández Lozano, de Jalapa, Veracruz, o de San Nicolás Tolentino, Actopan, o de Duluth, Georgia. Bueno, del planeta Tierra, para no errarle, ¿no? Y bueno, gracias a todos y a todas. Quienes gusten apoyarme, compartiendo, comentando, haciendo sus preguntas, sería buenísimo, se los agradecería mucho.
Quienes no, pues bueno, no tienen también por qué sentirse obligados. La libertad es uno de los principios más valiosos e importantes de la vida. Todos somos libres de apoyar o no apoyar, preguntar o no preguntar, comentar o no comentar, compartir o no compartir. A todos, gracias a todos y a todas por su tiempo, por analizar, por conocerme un poco más. Y pues espero sigamos compartiendo tiempo y espacio durante mucho más tiempo. Gracias, éxitos y bendiciones para todos.